pasado 42 años desde que salí de este centro de estudios, del cual me siento muy orgulloso, y gracias a las enseñanzas de los profesores que dieron mucho, digamos, para mi formación. Vamos a tratar ahora el tema sobre electrometalurgia del cobre, digamos así, mi fuerza. Algo de piro, en cuestión de afino ígneo del cobre, pero en este momento vamos a hablar sobre electrometalurgia del cobre. Es una parte de la metalurgia, ¿no? Tenemos piro, hidro, ¿no? La electrometalurgia. La electrorefinación consiste en la disolución electroquímica de los ánodos de cobre. Para ello utiliza ánodos solubles, 99,6. Y para hacer una pequeña aclaración, la electroobtención de cobre es el cobre disuelto producto de la lixiviación que se deposita en los cátodos iniciales, utiliza ánodos de plomo. ¿Por qué hago siempre esta aclaración? Porque he visto varios libros que confunden, digamos, la electroobtención con electrorefinación. Por ejemplo, indican en electrorefinación que el ion cloro afecta directamente a la plancha madre o al cátodo permanente. Bueno, en electrorefinación no tenemos problemas con el cloro, pero sí en electroobtención. Ahí sí tienen problemas con el cloro. Pero en ambos casos se utiliza corriente eléctrica continua como medio de transporte en una solución acuosa de sulfato de cobre y ácido sulfúrico. Tal como les indiqué hace un momento, generalmente tenemos sulfuros o óxidos, depende de la mineralogía de la mina, pero generalmente las minas tienen óxidos y sulfuros. En tiempos pasados, por los 50, 60, los óxidos se los almacenaban en ciertos lugares y no se trataban. A partir más o menos del 70, una de las primeras plantas que trató óxidos en Latinoamérica fue Cerro Verde. Entonces ya se comenzó a tratar óxidos. Entonces generalmente los óxidos vienen de la mina, chancado, lixiviación, extracción por solventes y electroobtención y cátodos. Y lo que es sulfuros, tenemos chancado, molienda. Hablaron temas anteriores sobre molienda, sobre flotación, secado, fusión. Muy poco hablamos de fusión, de refinación, o sea, el afino ígneo y electrorefinación. Estos temas de acá son muy poco tratados, digamos, en diferentes congresos o seminarios. Generalmente hablamos de esta parte de acá de la metalurgia, ¿no? Para hacer en electrorefinación tenemos un ánodo soluble y al final tenemos el lodo anódico, y en el electrodeposición tenemos un cátodo insoluble, generalmente plomo, puede ser plomo antimonio, plomo calcio, ¿no? Y el metal va de la solución al cátodo. Electrorefinación es un proceso electroquímico de cobre desde el ánodo para depositarse en metal, ¿no? En el cátodo. La tecnología tiene muchos años, desde 1800 y tantos, ¿no? Anteriormente, un poco de historia, anteriormente las celdas eran de madera revestidas con plomo, después de concreto revestidas con plomo, después de concreto revestidas con PVC
actualmente se utiliza celdas poliméricas, se utiliza concreto polimérico, un polímero que no le hace nada del ácido, ¿no? Y el objetivo principal es la producción de los gatos de cobre de 99,99. Hay uno dice que tienen 5,9, eso depende del tipo de análisis que se hace. Por ejemplo, en los gatos electrorefinados se hace, digamos, una serie de análisis de más o menos 15 elementos. En electroobtención tiene menos elementos, tiene 5,9, ¿no? Depende de la cantidad de análisis, pero ambos son buenos. Este es un diagrama donde podemos ver lo que pasa en electrorefinación con ciertos parámetros operativos que tenemos. Didácticamente lo que pasa en una celda electroquímica es lo siguiente. Luego de haber cargado un ánodo soluble y un cátodo inicial, ya están quedando, por ejemplo, la refinería de hilo es una planta del 74, es una planta convencional porque usa cátodos iniciales, o sea, una lámina de arranque. Generalmente ya no se utiliza eso, las nuevas refinerías usan cátodos permanentes, ¿no? Lo llamado ISAPROS de hace tiempo. Ahora la refinería desde el año pasado ya está corriendo pruebas para poner cátodos permanentes. La refinería Caraiba Metals en Brasil ya cambió su sistema de cátodos iniciales a cátodos permanentes. Pero bueno, lo que sucede es que ingresa la corriente por el ánodo, disuelve el ion cobre y este viaja hacia el cátodo, ¿no? Que es el polo negativo, ¿no? Y las impurezas buenas, oro, plata, platino, selenio, se depositan en el fondo de la celda y las impurezas, entre comillas, malas, arsénico, antimonio y bismuto, pasan al electrolito. Pero en este juego, digamos, de que pasa el cobre al cátodo, el arsénico antimonio al electrolito y el oro, plata, selenio se deposita en el fondo de la celda, lo que ocurre ahí es una serie de equilibrios químicos. Equilibrios químicos entre el arsénico, antimonio y bismuto, equilibrios químicos entre y la plata, equilibrios químicos entre el cobre y el ácido. Son equilibrios químicos que funcionan, digamos, en la celda, pero nosotros solamente podemos ver que el cobre se deposita acá, ¿no? Y listo. Esta es la ecuación principal, ¿no? Hay múltiples ecuaciones, por ejemplo, acá tenemos una, acá tenemos otra, y este es el cobre más ácido más oxígeno, ¿no? ¿De dónde viene el oxígeno? El oxígeno viene del ánodo, del medio ambiente, ¿no? Para formar sulfato, cobre más sulfato más agua. La recomendación, la teoría es muy importante. El ingeniero que habló, un ingeniero habló en la mañana, que hay que estudiar, sí, hay que estudiar bastante y saber la teoría. Para mí, me pregunto, ¿quién indica que la reacción va a la izquierda o a la derecha? Reversible. ¿Quién me dice qué señor me dice que la reacción va a la izquierda o a la derecha? ¿Y en qué momento y por qué sucede? Entonces ese señor, todo lo hemos leído de química, lo hemos estudiado, lo conocemos, ese señor es Lex Atelier, dice si la concentración, ¿por qué va a la derecha o a la izquierda? Si se varía la concentración, volumen, temperatura o presión. En este caso, si se varía la temperatura del electrolito, va a correr un poco más a la derecha, vamos a tener mayor cantidad de sulfato. Si se varía, digamos, el volumen, no le adicionamos agua al circuito,
va a bajar el contenido, va a aumentar el contenido de cobre porque no hay ilusión. Entonces, es importante la teoría. ¿Cuáles son los objetivos de la electrorefinación? Obtener cátodos de alta pureza. Este es un cátodo convencional. Eliminar las impurezas como arsénico, antimonio y bismuto, que al final afectan las propiedades eléctricas y mecánicas del cobre. Recuperación de impurezas valiosas, como oro, plata, selenio. Al final son subproductos que están en el lodo anódico que se deposita en el fondo de la celda. Acá hay una planta, como pueden ver, es una planta con cátodos permanentes, porque no tiene la otra figura. Acá sí tiene, esta es otra planta, y acá sí tiene, digamos, las orejitas, los cátodos. Se nota bien claro, digamos, cuando es cátodo permanente o lámina de arranque. Algunos parámetros operativos importantes. Cada refinería tiene sus propios parámetros dependiendo de la mineralogía que tiene la mina, de donde proviene, digamos, el concentrado para producir los átomos. Entonces, 40-45 gramos por litro, ácido 170-200 gramos por litro. Impurezas en el electrolito, arsénico, antimonio, bismuto son las principales. Lógicamente que si nos viene un ánodo con elevado contenido de selenio y teluro, vamos a tener problemas, digamos, en la refinación. Y ese problema de la refinación continúa porque aparece en el lodo anódico. Y si es que viene con alto contenido de plomo el ánodo, continúa y va en el lodo anódico, y en lugar del lodo anódico de empezar, si producimos, por decir, 1000 kilos de lodo anódico por semana, vamos a producir 2000 kilos porque tiene enorme cantidad de plomo. Los aditivos, cola de urea, alpitón, ácido clorhídrico. La cola es Arequipa, produce cola para la refinería, la cola Mercedes, los Equí, ¿no? Se hace de cuero, ¿no? Tiene su plantita, Río Seco. La temperatura es importante, como le dije, si tenemos mayor temperatura o menor temperatura, mayor temperatura, vamos a tener problemas, que la ecuación se va a mover a la derecha, vamos a formar mayor cantidad de sulfato de cobre, el contenido de cobre en el electrolito se va a aumentar, van a trabajar más las celdas deliberadoras, ¿no? Si tenemos menos temperatura por X problemas, digamos, en los calderos, entonces el electrolito se enfría y se va a producir, se va a cristalizar, y la reacción, porque la temperatura hace que los iones cobre se movilicen a través del electrolito dependiendo de la temperatura, dependiendo de la cantidad de ácido que hay. Después, la densidad de corriente varía directamente según la intensidad. Densidad de corriente igual intensidad sobre el número de electrodos por 2 menos 1 por el área, ¿no? La densidad de corriente, por eso es área por metro cuadrado. Cuando van los visitantes a cierta refinería, lo primero que se pregunta es: ¿cuál es tu densidad de corriente? 280, 250, 220, 270 amperios por metro cuadrado. ¿Y cuál es tu eficiencia de corriente? 97. Normalmente las refinerías deben de trabajar arriba del 98,5% de eficiencia de corriente. Por eso mayor de eficiencia de corriente. El voltaje es bajo, 0,2
voltios, 0,3 a 0,4 voltios, es muy bajo. Pero en electrotensión el voltaje es alto. El voltaje llega a 2 voltios por celda. Nos preguntamos por qué. Acá solamente es cuestión, en electrorefinación, solamente es cuestión de disolver el ánodo, ayuda a la oxidación. La corriente eléctrica ayuda a disolver el ánodo. En electrotensión, la corriente eléctrica pasa a través del ánodo y descompone los iones cobre del electrolito. Ahí es donde gasta mayor cantidad de energía, llegando a 2 voltios por celda. Acá es 0,2, 0,4. Los anódicos sí producimos en electrotensión, no produce los anódicos. La distancia de 95 a 120 milímetros, sí se puede trabajar con 95. También anteriormente trabajaba mucho con 190 porque se refinaba un ánodo bastante impuro, casi tipo blister, con bastante azufre, bastante oxígeno. No, ahora es 100, casi 100 milímetros. La distancia entre electrodos de un ánodo a otro ánodo es 100 milímetros y al centro viene el cátodo permanente o la lámina de arranque. El espacio es muy reducido. Energía, según la cantidad de celdas, según el amperaje, varía entre 350 y 400 kWh por tonelada. El peso del cátodo de 80 a 180 kilos. Más o menos cuando se utiliza cátodos permanentes, la cosecha tiene que ser más rápida, con menor peso, porque no se desprende en la celda, se cae al fondo de la celda. Por eso un ánodo generalmente con cátodos permanentes tiene 3 cosechas y el peso es entre 80 y 100 kilos. Pero cuando es con lámina inicial, llega a pesar hasta los 180 kilos. El flujo de electrolito, 20-25 litros por minuto. En electrorefinación, si en una planta de electrotensión el flujo llega a 50, 100 litros por minuto, es muy elevado. Porque ¿de dónde recibe el cobre en electrotensión? Lo recibe del electrolito que viene después de haber pasado por el intercambio iónico y todo eso, ¿no? De regenerarse el electrolito. Pero, ¿de dónde viene el cobre? En electrorefinación viene del ánodo. Por eso el flujo no puede ser muy alto. Si es muy alto, remueve el lodo, contamina el cátodo. Si es muy bajo, se cristaliza y tenemos contaminación del cátodo. Entonces tenemos que buscar un flujo laminar. Por algún profesor nos enseñó la ecuación del Reynolds, ¿no? Hay que uno pone en práctica todas las enseñanzas después. Sí, creo que tal profesor me enseñó eso y no le puse atención. Ustedes están en un momento de poner atención a todo lo que dicen los profesores, las recomendaciones. Y el scrap, 13%. El scrap quiere decir el retorno. No todo el ánodo se consume dentro de la celda. Regresa más o menos 13% del peso de un ánodo. Un ánodo pesa generalmente 400 kilos. Ahora, mundialmente hay una tendencia a que los ánodos sean más pesados. Llegan a 450, la refinería de Hilo tiene 440, en Caraiba tienen 435 y así. Cada vez es más pesado el ánodo. Al ser más pesado y a 100 milímetros de separación, hay menos espacio entre los ánodos. Mayor trabajo para el personal de operaciones o los metalurgistas. Acá unos datos que son importantes, los vamos a ver dentro de un momentito, pero es importante el consumo de agua. En electrorefinación, más o menos el consumo de agua, comenzando con la producción de vapor,
que más o menos para una planta de 280.000 toneladas al año, más o menos consume unas 250 toneladas de vapor al día. Solamente para calentar el electrolito 2 grados centígrados, nada más. Y el agua, más o menos el consumo del agua son 500 toneladas por día, ¿no? Se usa para compensar la evaporación del electrolito, para el lavado de celdas. Es importante el agua. Y el consumo de energía es uno de los más elevados del CAPEX, ¿no? De los presupuestos, después del petróleo, de la energía eléctrica. Entonces, la composición de los anos, acá tenemos la composición de los anos, tal como indiqué hace unos instantes. Esta composición varía mucho dependiendo de la mineralogía del mineral. Ahora últimamente se tiene concentrado con alto contenido de arsénico. El arsénico es bueno y malo para el proceso. Pero si viene alto contenido de arsénico, es porque viene alto contenido de oro o plata. Y generalmente se compra ese concentrado, ¿no? La composición química proviene de los hornos de afino. El trabajo de afino es muy importante para obtener unos átomos de buena calidad, tanto física como química. Como pueden ver, acá un ánodo de buena calidad física, de dimensiones estándar para, ¿no?, la distancia de oreja a oreja, el espesor de la oreja, el espesor del cuerpo, que no tenga regadas, que no tenga protuberancias en el cuerpo, que los botadores o los pines no sean muy profundos. Todas esas calidades físicas. Y las químicas más importantes, las químicas, tenemos arsénico, antimonio, bismuto, oxígeno. Esta tendencia de la refinería de bajar el contenido de oxígeno es cada vez más frecuente, porque al menor oxígeno, menor tiempo de operación de las celdas deliberadoras. ¿Qué son las celdas deliberadoras? La teoría, si buscamos en los libros, no cambia la teoría. Dice que cuando se refina un ánodo de cobre, el electrolito se va contaminando y se va concentrando impurezas como arsénico, antimonio, bismuto, y el cobre también se va incrementando. Entonces, para eso se tiene celdas de primera liberadora. Celdas de primera liberadora son como celdas de electrowin que utilizan ánodos de plomo. Entonces, en la celda de primera liberadora eliminamos o regulamos el contenido de cobre, y en la celda de segunda liberadora controlamos el contenido de arsénico en el electrolito, porque todos esos elementos se van en el electrolito. El níquel también es uno de los elementos más solubles que hay. Hay refinerías que tienen 2 o 3 equipos de evaporación para evaporar el electrolito y poder recuperar el níquel, fierro, ¿no?, sales, digamos, que hacen daño a la electrorefinación. Entonces, esta es la composición del electrolito. Acá tenemos cobre, ácido, cloro, arsénico, 9. Hay refinerías que llegan a trabajar con 19 gramos por litro. En el 85, así, 86, era, digamos, poder trabajar con mayor de 5 gramos o 3 gramos por litro de arsénico en el electrolito de la refinería
era fatal. El lodo se hacía muy sensible, teníamos problemas de contaminación, ¿no? Pero ahora se ha logrado un perfecto equilibrio químico entre el arsénico, antimonio y bismuto, que se puede trabajar hasta con 9. Pero todo esto viene del ano, y del ano, como le dije, de las mineralogías. Níquel, 8, plomo, hay refinerías que llegan a trabajar con 15, 20 gramos por litro de níquel. Entonces tienen sistemas para recuperar el níquel como sulfato, al 13% de níquel. Y los sólidos. Generalmente el electrolito se filtra a las 24 horas del día. Y acá tenemos los gatos, bueno, son los gatos de nuestra única refinería que tenemos en el Mumbú. Y acá tenemos gatos producidos con gatos permanentes, ¿no? Tenemos el cobre, el oxígeno tiene que ser menor de 15, el azufre, la plata, esos son los elementos que se controlan, y estos tienen que ser menor de una parte por millón. Y acá le puse el contenido del análisis del lodo anódico, plata, oro, esto varía dependiendo del mineral, ¿no? Como le dije, a veces la gerencia o la dirección necesita mayor producción de oro porque está comprometido con las ventas, compra mineral que tiene elevado contenido de arsénico, pero elevado contenido llegando a más de 800 a 1000 partes, 1500 partes por millón de oro, ¿no? Selenio, 14%. En la planta de metales generalmente se recupera primero el selenio, después el oro, la plata, después últimamente se recupera platino, paladio, en trazas, pero se recupera. Siguiente. Vamos a hablar un poco de las impurezas, que si no tocamos este tema, hablando de los metales electronegativos y electropositivos, porque se deposita, se inyecta corriente, se disuelve el cobre y solamente se deposita el cobre, no se deposita el arsénico, no se deposita el oro, no se deposita la plata, ¿no? Tanto así porque son más electropositivos que el cobre, no se disuelven en el electrolito y van a lodo anódico, como pueden ver, plata, platino, paladio. Y cuando son más electronegativos se disuelve fácilmente, bueno, el arsénico, el antimonio, el níquel, fácilmente se disuelve. Y otra vez nos vamos a la teoría, tanto buscar por qué es lo que le pasa a ese metal, por qué, y la tabla periódica nos dice todo, por qué esos elementos reaccionan o se juntan o hacen un equilibrio químico, porque la tabla periódica del arsénico, antimonio, bismuto tienen similitud de valencias, igual el selenio y el teluro, igual platino, paladio, oro y plata. Poco de saber encontrar, digamos, la teoría. ¿Qué pasa con O1 más electronegativo, como hablamos? Se disuelve en el ano y permanecen en la solución. Si contaminan el cátodo, no se depositan. Eléctricamente no se depositan. Pero como no llegan a formar un equilibrio químico, esos son arrastrados por el lodo anódico y por oclusión del electrolito contaminan el cátodo.
estos se acumulan en el electrolito. El otro, la plata, el oro, platino, son más electropositivos, no se disuelven, no se depositan, pero sí tenemos contenido de plata en el cátodo. Porque si el oro está sensible, lógicamente va a quedar atrapado, digamos, en el cátodo, ¿no? Y cualquier defecto, digamos, del depósito afecta directamente a la eficiencia de corriente. Y acá tenemos al arsénico, antimonio y bismuto, ¿no? Hacen daño debido a que pasan rápidamente a la solución cuando se disuelve en el ánodo y pueden depositarse en plato junto con el cobre bajo ciertas condiciones. No se depositan bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones perfectas es el bajo